¡Ay, qué nervios! Me dicen por aquí. No, aquí no hay nervios, Aquí nada no de mordemos. nervios. Esto es un dulce hogar y uno cómo se siente en el hogar, Juan David. No, pues yo qué te Tranquilo. puedo decir, uno se siente maravilloso y Relajado. más en tan hermosa compañía, uno nunca se Ay, puede muchas sentir mal. gracias. ¡Ah, qué bien! Él es nuestro invitado de hoy, Juan David Soto. Juan David es psicólogo, tiene una especialización en neuropsicología, es magíster también, además docente. Así que, mejor dicho, como dicen por ahí, más carreras que un bus. Más preparado que un yogur. Eso, más preparado que un yogur. Ah, bueno. Bueno, pues hablamos hoy con Juan David Soto acerca de un tema bien importante, bien interesante que anunciábamos al inicio, Ani, Sí. y es de cómo se desarrolla el cerebro en los niños. Yo sé que en este momento hay muchas mamás que nos ven, esas abuelas también que cuidan a sus nietos. Vamos a entender un poquito de cómo se desarrolla el cerebro y vamos a partir de una pregunta para que nos entiendan, Juan David, con los buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué es el desarrollo cognitivo? Porque el desarrollo del cerebro tiene que ver con esto. Bueno, sí, son dos cosas que van conjuntas, no las podemos separar. Nosotros vemos que el cerebro se va a desarrollar desde el momento mismo de la fecundación del óvulo y se va a ir desarrollando durante esos 9 meses de la gestación, aproximadamente. Y también va a haber un desarrollo conjunto, que es el desarrollo de todo lo que es el pensamiento y la cognición, pero no va a ser una adquisición inmediata. Por ejemplo, los niños no nacen hablando, o por ejemplo, nuestra especie no nace y se pone de pie. Nuestro desarrollo cognitivo es un poquito más lento y ese desarrollo cognitivo hace referencia a la adquisición del lenguaje, de la atención, de la memoria, que por ejemplo en la memoria es muy interesante que los primeros recuerdos autobiográficos, es decir, de esas cosas que uno recuerda de su propia vida, se instauran cerca de los 3 años aproximadamente. Entonces, si uno se pone a rebuscar por allá cuál es el recuerdo más viejo que uno tiene, alrededor de los 3, 4 años, y casi siempre es un recuerdo que tiene alguna característica emocional. Y suelen ser muy vagos. Pues a mí me preguntan de un recuerdo cuando tenía 4 años, o sea, me cuesta volver a esa edad y saber cuál es mi recuerdo más inmediato. ¿A ti te pasa también, Ani? Sí, sí, hay cosas que definitivamente no, pero por allá hay unas que sí recuerdo. Bueno, yo tengo una pregunta. Señora. ¿Cómo determinamos en un niño que va teniendo un desarrollo de su cerebro adecuado y en salud? O sea, ¿hay algunos síntomas, signos de que el cerebro va en un buen desarrollo? Claro que sí. Cuando un niño nace, hablemos ya del neonato como tal, uno debe esperar ciertos hitos o que empiecen a pasar ciertas características en el desarrollo del niño. Cuando uno recién lo tiene, recién nacidito, el niño en los primeros 3 meses no ve colores. Y por ejemplo, el niño en los primeros 3 meses a duras penas diferencia un rostro humano a cierta distancia. Por ejemplo, un recién nacido a 30 centímetros, el rostro de la madre sería bastante borroso. A 1,20 m no habría figura a fondo, o sea, él no diferenciaría nada. Entonces, ¿ellos qué ven? O sea, literalmente los ojos en un recién nacido, aunque los tenga abiertos, Sí. sirven apenas para apreciar si es de día o es de noche. Porque lo más importante es que el niño aprende a identificar a la madre desde su gestación por el olor y por el sabor. Entonces, la primer parte que sirve para afiliar al niño y a la madre es el olfato. Entonces, el niño nace y puede diferenciar tanto la voz de la mamá, porque la ha escuchado todo el embarazo, y sabe cómo huele. Por eso cuando la mamá toma al niño o el padre toma al niño, se tranquiliza. Pero cuando están con un extraño que nunca han tenido la oportunidad de conocer, se angustian. Es casi como decirle a la mamá, hey, estoy con un desconocido. Entonces podríamos decir, Juan David, que el primer sentido que desarrollamos es el olfato. El olfato y el oído. Y el oído. Y nos Sí. decías hace un momento que los niños ven como sombras, bultos cuando están tan En esos pequeños. primeros 3 meses. En esos primeros 3 meses. ¿En qué momento entonces ya empieza a identificar, por ejemplo, ese rostro de mamá? ¿Es alguna distancia en particular? Ahí es donde empieza lo interesante. Ya cuando hablamos de desarrollo neuropsicológico, el desarrollo es necesariamente céfalo, caudal y próximo distal, es decir, va de la cabeza a los pies y va del centro hacia las extremidades. Correcto. El niño recién nacido nace aproximadamente con un 25% de su cerebro y en los primeros 5 años desarrolla el 90% del cerebro. ¿Qué va a pasar? Se van a generar nuevas neuronas y las neuronas se van a mielinizar. La mielina es una capita de grasa que cubre la neurona y hace que el impulso eléctrico viaje más rápido.
y empieza su desarrollo de arriba a abajo, de la cabeza hacia los pies. Correcto. Entonces, cuando uno levanta al niño a los 3 meses, ya el niño debe tener un control tónico del cuello. Pues el 3 meses es la fecha máxima, ¿cierto? Entonces ya el niño a los 3 meses empieza a mover su cabeza voluntariamente y empieza ya a hacerse partícipe de lo que está pasando en su entorno, ¿cierto? Entonces ya empieza a ver y ya empieza a ver colores y ya empieza a diferenciar formas. Correcto. Si bien todavía no diferencia lo que es figura-fondo, es decir, él no podría diferenciar, si lo ponemos acá, la profundidad entre esta mesa y el piso. ¿Listo? De acuerdo. Pero entonces ahí podríamos empezar a hablar de un tema de reflejos, que precisamente es la imagen que vemos en pantalla. ¿Por qué no comentamos un poco cuáles son los principales reflejos que desarrolla el niño en sus primeros meses de vida y que van determinando en su desarrollo futuro? Bueno, el niño nace con un paquete de reflejos básico porque su cerebro está poco desarrollado. El más significativo sería quizás, bueno, los dos más significativos son el reflejo perioral o de búsqueda, que es cuando uno le hace caricias al niño a un lado y él empieza a buscar dónde está el seno de la madre. Y luego, cuando lo encuentra, estaría vinculado directamente también con el reflejo de succión, que le permite generar un vacío y de ahí, consecuentemente, se podría alimentar. De acuerdo. Entonces, esos son dos de los reflejos, pero también cuando uno llega y lo apoya, sin descargar el peso del niño, uno lo coge bajo los bracitos y permite que toque una superficie plana, él tiene un reflejo de la marcha. Entonces, él lo va teniendo y él lo va experimentando a lo largo de su desarrollo, si bien todavía no está preparado para caminar. Juan, hablemos del gateo. Uy, esa es la etapa más fenomenal del mundo porque van a pasar varias cosas. El gateo lo que ayuda es a ser el primer contribuyente a la adquisición de la lectoescritura, ¿cierto? Porque el permitirle al niño que esté en contacto con diferentes superficies le permite comprender las diferentes texturas. Además, le va a permitir empezar a coordinar lo que es su cerebro y su mano, para posteriormente poderse levantar y hacer este movimiento de pinza que nos hace propiamente humanos, que es este dedo que se nos opone. ¿Listo? Entonces... Pero perdón, te estoy entendiendo que el gateo es muy importante y pasa que muchas veces los niños no quieren gatean. gatear. ¿Qué pasa entonces con estos niños? Bueno, si el niño no gatea, lo primero que hay que generar es una sospecha. El niño debe gatear utilizando las 4 extremidades, ¿sí? No importa si es muy paradito, si es arrodilladito. Pero si, por ejemplo, el niño solo está utilizando un brazo, hay que preguntarnos qué pasa porque puede haber parálisis en un miembro. Y si algo se retrasa en el neurodesarrollo, de ahí y hacia adelante, todo se va a retrasar. Correcto. Entonces, si un niño, por ejemplo, al año no tiene unas 8 o 10 palabras aproximadamente, el desarrollo y la adquisición del lenguaje de ahí hacia adelante se va a retrasar aún más. Juan David, mira, te voy a decir una cosa, es una delicia hablar contigo porque además se nos va el tiempo volando, te lo dije además, más Sí, nos señora. demoramos aquí saludándonos que lo que vamos a estar al aire. Y ese tema es bien interesante y yo sé que a las mamás y a todas esas señoras que están allí en casa, incluso a los señores también, les interesa mucho. El tiempo se nos ha acabado, pero igual te vamos a volver a invitar más adelante para que sigamos ampliando ese tema de hablar de niños, ¿te parece? Perfecto, siempre estaré a su disposición. Bueno, pues ahí teníamos las redes sociales de Juan David en pantalla, ¿tú quieres repetirlas, por favor? Bueno, no, me pueden encontrar como Juan Neuropsicólogo con una sola N. Ahí está en pantalla. En Twitter, Instagram y Facebook, o bien me podrían contactar al 313-792-0578.